Bienvenidos todos a la disertación del empirismo y racionalismo crítico de la razón pura, según Emmanuel Kant. Quien les habla, Heidi Sánchez. Origen filosófico del empirismo y racionalismo. El empirismo, conocimiento por experiencia. Sostiene que todo conocimiento proviene de la experiencia, negando las ideas innatas. Su tesis clave se centra en el origen sensible de las ideas y la verificación empírica. Filósofos como Ludwig Hume fueron sus principales exponentes, priorizando el método experimental. El racionalismo, la primicia de la razón. En contraste, el racionalismo enfatiza la razón como la fuente primaria del conocimiento. Figuras como Descartes y Leibniz argumentaron que la verdad se descubre a través del intelecto, no de los sentidos. Ambas corrientes sentaron las bases para el pensamiento crítico posterior de Kant. Conceptos clave: razón pura y conocimiento a priori. La razón pura aporta elementos a priori, como las matemáticas, que poseen necesidades y universalidad, siendo independientes de la experiencia. Es la capacidad de la mente pensar o conocer de forma independiente de la experiencia sensible. Tiene la facultad que busca unificar todo lo que el entendimiento ha pensado. Se divide en la razón teórica. Se ocupa del ser, es decir, del conocimiento de la realidad. Y la práctica se ocupa del deber ser, del conocimiento moral. Conocimiento a priori también es el que se puede justificar sin recurrir a la experiencia. A posterior tenemos experiencia y conocimiento. Todo conocimiento comienza con la experiencia, que proporciona datos y a posteriori contingentes. Sin embargo, no todo el saber se origina de ella. El conocimiento adquirido a través de las experiencias sensibles, la observación y la evidencia empírica. La a priori es la forma dada por la razón pura y lo a posteriori es el contenido proporcionado por la experiencia. Es decir, sin la forma a priori no habría orden de la experiencia y sin el contenido a posteriori no habría conocimiento del mundo sensible. Introducción a la razón pura. Síntesis kantiana. La razón pura es la base del conocimiento combinando empirismo, que es la experiencia, con el racionalismo, categorías a priori. Esta concepción fundamental de la crítica de la razón pura establece las condiciones para todo conocimiento posible. Estructura del conocimiento. La sensibilidad organiza la experiencia a través de las intuiciones puras de espacio y tiempo. Posteriormente, el entendimiento aplica sus categorías para estructurar los datos sensibles, creando así los fenómenos. Límites de la razón. El objetivo es comprender los límites del conocimiento humano. Este marco ayuda a diferenciar el fenómeno del noumeno. Viene del griego lo pensado. Se refiere a la realidad tal como es en sí misma, independientemente de cómo la percibimos a través de los sentidos. Entender la realidad como construcción y definir los límites del conocimiento válido. Crítica de Kant, empirismo versus racionalismo. El empirismo sostiene que el conocimiento se origina en la experiencia sensorial, limitándolo a lo observable. Para los empiristas, la mente es una tabula rasa, sin ideas innatas al nacer. Kant también criticó al empirismo
por reducir todo conocimiento a la experiencia sensible. El racionalismo defiende que la razón pura es la fuente principal del conocimiento, por encima de los sentidos. Esta corriente postula la existencia de verdades universales y necesarias, independientes de la experiencia. Kant criticaba el racionalismo por creer que era posible obtener conocimientos válidos solo a través de la razón pura, sin recurrir a la experiencia. La solución kantiana, según dentro de una síntesis, se puede decir que es el papel de la experiencia. La experiencia serían los datos sensoriales, es la materia del conocimiento. Sin ella, la razón no tiene que trabajar. El papel de la razón proporciona las formas o estructuras, las categorías, que organizan esa materia y hacen posible el conocimiento. El resultado sería el conocimiento de una construcción que surge de la colaboración entre el mundo sensible y la estructura de nuestra mente. Conocemos el mundo de acuerdo a cómo éste se nos aparece. Ese sería el fenómeno. No como es en sí mismo, nómeno, lo cual está siempre oculto. Juicios analíticos y sintéticos. La distinción crítica. La distinción kantiana entre conocimientos a priori y dependientes de las experiencias. La distinción de Kant entre juicio analítico y sintético es la clave para separar el conocimiento a priori, independiente de la experiencia, del conocimiento empírico. Juicio analítico a priori. Son universales y no amplían el conocimiento. El predicado está contenido en el sujeto, como sería, por ejemplo, el triángulo tiene 3 lados. El predicado está incluido en el concepto del sujeto, ya que es una verdad de la identidad. Son explicativos, no amplía el conocimiento porque simplemente descomponen el concepto del sujeto en sus partes ya presentes. Juicio sintético, a posteriori. Amplía el conocimiento, pero dependen de las experiencias. No son universales ni necesarios y se basan en la observación. El predicado no está incluido en el concepto del sujeto y aporta información nueva. Son extensivos y amplían el conocimiento, ya que el predicado se encuentra fuera del sujeto, pero guarda una conexión con él, como por ejemplo, el gato es negro. Juicios sintéticos a priori. Son la base de las ciencias como las matemáticas. Son extensivos, amplían el saber y a la vez universales, independientes de la experiencia. Juicio sintético a priori. Fundamentos kantianos. El conocimiento matemático se basa en juicios sintéticos a priori según Kant. Estos juicios requieren de la intuición pura para su validez y construcción. Contraste y relevancia. Contrasta con visiones positivas que lo reducen a definiciones analíticas. Destaca la relevancia actual de su postura en debates sobre el espacio y el tiempo. Neurociencia y etimología del conocimiento. Es el inicio de la conexión entre las bases neurales de la experiencia y las estructuras cognitivas según la perspectiva kantiana. Vincula las bases neurales de la experiencia con estructuras cognitivas, destacando la interacción entre procesos inconscientes y razón. La evidencia neural. Estudios como los de Liddet en 1975 muestran que la actividad cerebral precede a la conciencia de la decisión voluntaria. La autonomía racional, según Kant, enfatiza la autonomía de la razón como un pilar fundamental de su filosofía, separándola de los impulsos sensoriales. Integración cognitiva.
La evidencia empírica sugiere una complementariedad que integra emociones y procesos neurales en la formación del conocimiento. El conocimiento no es pasivo, sino un acto de construcción. Sería el resultado de unir la experiencia sensible, empírica, con la estructura innata de la mente humana. Se plantea funciones del sujeto, donde el sujeto juega un papel activo en el conocimiento al organizar la experiencia. Sensibilidad proporciona aquí el material, intuición empírica, y lo organiza en el espacio y el tiempo, que son formas puras de la sensibilidad. El entendimiento vendría a organizar las intuiciones empíricas en conceptos, categorías, para formar juicio y obtener el conocimiento de un objeto. Los límites de la metafísica. Crítica kantiana a los intentos de conocer realidades trascendentes mediante la razón, en donde la crítica a la razón pura, según Kant, critica la metafísica tradicional por intentar un conocimiento incondicionado, más allá de los límites de la experiencia sensible. Esto genera confusión al aplicar categorías a objetos no empíricos como el alma o Dios. Uso regulativo versus constitutivo. Las ideas de la razón no deben ser constitutivas como objetos reales, sino regulativas para guiar y unificar nuestro conocimiento. Esta distinción es clave para evitar caer en la ilusión trascendental. La experiencia como límite. La conclusión de Kant es que la metafísica solo puede ser una ciencia válida si se mantiene dentro de los límites de la experiencia. Cualquier intento de trascender esta frontera carece de validez y conduce a contradicciones. Importancia de la crítica en filosofía. Autocrítica y diálogo. El análisis de la autocrítica y el diálogo es clave para el pensamiento racional, un concepto fundamental resaltado en las reinterpretaciones de Kant en el siglo XX. Perspectivas modernas. Pensadores como Foucault y Arendt amplían la crítica vinculándola con el poder, la historia, la política y la búsqueda de una verdad intersubjetiva. Humildad y equilibrio. Este enfoque crítico fomenta la humildad intelectual y destaca la importancia de un equilibrio constante entre la razón pura y la experiencia práctica. En síntesis, podemos decir que se define la crítica como el estudio de la razón, sus fuentes y sus límites, un examen que prepara para construir un sistema filosófico coherente. La filosofía crítica de Kant se basa en la autonomía humana, la idea de que la razón se da a sí mismo sus propias leyes. La crítica de la razón práctica funda una ética universal a priori que no depende de la experiencia, centrándose en el deber y en el respeto por la ley moral que la razón se dicta a sí misma. La crítica del juicio investiga la naturaleza de la belleza y la finalidad, complementando las otras dos críticas al analizar la capacidad de la razón para emitir juicios desinteresados y universales sobre lo bello. Kant sostiene que la filosofía crítica debe tener un uso público de la razón para que los poderes políticos, la ciencia y las tecnologías queden sometidos al escrutinio de la racionalidad, promoviendo así una humanidad más libre. La estructura de la percepción.
Como las categorías del entendimiento organizan nuestra experiencia del mundo fenoménico. Según Kant, la categoría del entendimiento estructura la percepción mediante forma a priori, organizando la experiencia. La sensibilidad, intuiciones a priori, son las formas puras del espacio y el tiempo, estructuras innatas de la mente que no provienen de la experiencia. El espacio y el tiempo son los moldes en los que recibimos las impresiones sensibles. Esto refleja el debate entre el conceptualismo Popper y no conceptualismo Hahn, donde las intuiciones son clave en la cognición. El entendimiento, entonces, dentro de las categorías, serían conceptos puros y universales que el entendimiento aplica a las intuiciones. Estas categorías, como sustancia, causa y efecto, permiten permanecer y organizar la experiencia perceptual, donde el entendimiento unifica las intuiciones bajo estos conceptos, permitiendo formar juicios y construir objetos de conocimiento. Materia y forma se unen en juicio, pero el no conceptualismo amplía esta dinámica al incluir el rol de las intuiciones ciegas. La interacción y el fenómeno sería el conocimiento, no es solo la experiencia, el empirismo, ni solo la razón, racionalismo, sino una síntesis de ambas. El producto final de este proceso de organización es el fenómeno, la realidad tal como se nos aparece, estructurada por nuestras facultades cognitivas. Por lo tanto, Kant argumenta que nunca podemos conocer las cosas en sí, porque la realidad independiente de nuestra percepción, sino solo los fenómenos. El pensamiento kantiano, influencia moderna. Impactos en corriente. El pensamiento kantiano impactó en corrientes como el idealismo alemán, Fichte, Schelling, Hegel y el marxismo. Sus obras reformuló la relación fundamental entre la razón y la experiencia, marcando un antes y un después. Fundamentos críticos. Su crítica de la metafísica tradicional fue un pilar que influyó directamente en la dialéctica hegeliana. Además, sus postulados sentaron las bases para la posterior teoría del reconocimiento en la filosofía. El pensamiento kantiano influyó en la modernidad principalmente a través de su ética de la autonomía y el imperativo categórico, la filosofía política liberal y democrática que aboga por los derechos humanos y la participación ciudadana y su teoría del conocimiento, que sentó la base para el idealismo y conceptos modernos de la cognición y la percepción. En conclusión, tenemos tres aspectos básicos que serían síntesis crítica. El conocimiento surge de la síntesis entre la sensibilidad, empirismo y el entendimiento, racionalismo, superando su dicotomía. Segundo, tenemos los fenómenos y númenos. Los fenómenos, objetos empíricos, son accesibles mientras los númenos, entidades abstractas, se limitan a conceptos negativos. Como número 3, superación de extremos. Esta distinción evita el dogmatismo racionalista y el escepticismo empirista, integrando ambas corrientes en un sistema crítico. De antemano, agradecida por su atención.